el sábado la ciudad de Los Ángeles nos aprobó dos certificados de reconocimiento, uno para Bernardo Mejía y uno para Punta Manía. Entonces quería que me diera un poquitito de información para poder tener ahí el día del evento y hablar con el público y contarles por qué Hacho Mejía es el músico que es. ¿En qué año se inició don Hacho? Mire, yo empecé a la edad de 12 años la música a tocar. Empecé con latas y todo eso, pues ya como a la edad de 13 años ya me llevaron para San Pedro Sula para tocar con un grupo que empezaba. Y la verdad es que es una historia larga la música. Los nombres de los grupos que ha tocado allá en Honduras antes de emigrar. Luego empecé con los Aladinos, todos éramos morenos. Eso es como en los 60 y algo, wow, hasta los 76. Y luego pues estuve con la gran banda. Perdón, empecé con los diplomáticos. Después que se terminaron los Aladinos, seguí con un grupo que se llamaba Los Diplomáticos. Luego de Diplomáticos había otro grupo que estaban iniciando nuevo, que se llamaba Los Conquistadores. Y de allí pues ya me lancé ya a buscar cómo trabajar con otro grupo grande. Pues llegué a la oportunidad llegó el momento de trabajar con el Viejo Villela, uno de los músicos más famosos de nuestro país. Y del Santa Cecilia se llamaba ese grupo, con el Viejo Villela. Y de allí me pasaron al grupo grande que se llamaba la Orquesta Regis. Regis, calidad. Sí, la Orquesta Regis. Después de tocar con la Orquesta Regis, estuve luego 9 meses estuve con ese grupo, con la Orquesta Regis, cuando se formó la gran banda. Ya cuando se formó la gran banda, se fueron unos elementos, no sé qué problema tenían, y entonces me llamaron a la gran banda. Pues estuve con la gran banda 10 años. Con la gran banda, 10 años estuve con la gran banda. Y de la gran banda me vine pues para acá, pues viajamos bastante para aquí, a Estados Unidos, Los Ángeles, San Francisco, Houston, Nueva Orleans, casi la mayor parte de aquí, Boston y todo eso, en Nueva York. Todo eso pues nos conocimos. Bueno, con los Aladinos también viajé, fue el primer grupo pues, que conocí de Estados Unidos. Ya. Y pues de la gran banda, la buga me viene para acá, aventurando siempre, pero fue cuando se formaron aquí los Costeños Band. Y el dueño de los Costeños Band nos mandó pasajes, casa y todo para trabajar con ellos. Wow. Entonces usted estaba en Nueva York, se vino para Los Ángeles. No me fui para Nueva York, me vine para acá. Para Los Ángeles. Ya. Para Los Ángeles. O sea que directo caí aquí porque aquí estaban los Costeños Band. Ya, sí me acuerdo, tremenda banda, y grabó un par de álbumes. Así es. Grabamos Dale, todas esas cosas, pues bueno, lo cual que gracias a Dios todavía estamos luchando. Y luego pues me llamaron de ese grupo que se llamaba Ibayani. Sí. Que Ibayani, ya vino Rafa, formó los Punta Cartel. Pues luego estuvimos más de 15 años con Lario. Wow. Trabajando y luchando, pues de ahí pues no sé qué pasó, pues pararon el grupo y pues esa es la historia, que todavía andamos ahí. Y luego pues nos reunimos con los muchachos y se hizo la formación esa de que se le buscara un nombre al grupo, que fue cuando se le buscó que hoy en día se llama Somos lo Mismo, que éramos Punta Cartel,
solo que ya con nuestro nombre, que ahora hoy en día se llama Punta Punta Manía. Manía. Correcto. Excelente, muy buena historia y realmente qué carrera profesional más larga la que ha tenido. ¿De qué parte de Honduras es, don Hacho? Yo soy de Tornavés, Cela. De Tornavés, excelente. Tornavés, Cela, Atlántida, de Honduras, de nuestro país. ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es su meta inmediata para Punta Manía Band? ¿Cuál es lo que quisiera, lo que añora hacer con ellos? Mire, la verdad, para empezar a hacer una nueva grabación, que eso me gustaría hacerlo, y pues hacer más cosas todavía si se pudiera, ¿verdad? Pero la meta es conseguir a más músicos y vaya, decirles pues qué es lo que hay que hacer y que sean elementos formales, que sea gente responsable, así pues para siempre salir adelante. Gracias, don Hacho. Muy buena información. La vamos a mencionar el sábado, donde va a recibir el reconocimiento de la ciudad de Los Ángeles, tanto usted como el grupo Punta Manía, para poder darles un poco más de auge y pues lograr que sus sueños de una grabación se hagan realidad, porque es necesario tener una grabación, porque el grupo está muy bien pulido. Usted lo ha tenido muy bien pulido. Bueno, estamos haciendo la fuerza de la fuga. Gracias por la oportunidad y pues invitando a todo el público que nos visite el sábado y que esto va a estar de lo máximo y que haremos todo lo posible para que todo el mundo esté tranquilo y que la disfrute bien. Muchas gracias, Hacho. Feliz día, feliz mañana. Vaya, gracias. Bye. Vaya.